Buenas amigos de todo el mundo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mirad qué trabajo que os traigo hoy. Ahora que hace mucho frío, apetece llevar un poncho y con un cuello, le dicen muchas, en las revistas veo que le llaman lop. Nosotros una bufanda infinita o un cuello o eso, una bufanda, es como lo conocemos aquí. Pero bueno, si lo vemos en las revistas ya sabemos lo que es. Entonces, el lob o la bufanda, la semana que viene, el lunes, lo enseñaré porque es muy fácil de hacer, pero para la gente que empieza ahora, pues hay que enseñarle cómo se hace. Y lo voy a poner el lunes, así que si lo queréis ver, lo pondré el lunes, ¿ok? El poncho lo vamos a hacer hoy. Es súper fácil de hacer y en 2 tardes lo hice. O sea, más grande y parece más trabajoso, pero no, es muy fácil de hacer, ¿eh? Además, esta es la muestra que yo he hecho para enseñaroslo, queda en forma de corazón, fijaros. Justo ahora que vienen días en los que mucha gente va a hablar del amor, pues ha quedado estupendo, propio para ello. Por cierto, el amor, tanta fuerza que da el amor para tantísimas cosas. ¿Qué es para vosotros el amor? Yo he leído palabras de un sabio poderoso, y que muchas personas sabrán dónde están estas palabras, que el amor es sufrido y bondadoso, que no se hincha, no se vanagloria, no se regocija ante la injusticia, que no es celoso, que no lleva cuenta del daño, que perdona, y todas esas cosas al final se reúne en una sola palabra. El amor nunca falla. La semana que viene, para las personas que celebran estos días el Día de los Enamorados, muy bien. Yo no lo celebro la semana que viene porque yo es que lo celebro todos los días con mi marido y hago y regalo cuando quiero, no cuando me lo dicen. Pero bueno, también es mi aniversario la semana que viene y sí vamos a salir un poquito por ahí. Que si salgo y hago algo, lo compartiré con vosotras. Pero vamos a quedarnos con estas palabras, que el amor nunca falla. Es algo que nos une. Es la fuerza más fuerte para unir a 2 o más personas. Así que hoy vamos a aprender a hacer este poncho, que lo he hecho con mucho amor y espero que os guste. ¡Hasta luego! Materiales para el poncho. He necesitado 4 bolitas de 100 gramos o 125 metros para utilizar para todo el poncho. Una lana gruesa, que aunque en la etiqueta pone que se puede utilizar con un ganchillo del 6,5, yo voy a utilizar un ganchillo del 8. Vamos a necesitar nuestra cinta métrica y nuestras tijeras. También un poco de lana de contraste para si queremos hacerle un acabado con un punto fantasía. Así como 40 o 50 gramos, muy poquito, no llegará ni a eso. Ok, pues venga, con todo esto empezamos ya. Mirad, este poncho lo he sacado de una revista y es muy fácil. Yo cuando lo vi dije, pues esto ideal para poder enseñarlo cómo se hace a mis amiguitas. Entonces, vamos a empezar por aquí. Y esto van a ser 41 centímetros o 37 puntos de cadena, pero ahora lo vamos a ver. Empezamos por aquí y vamos a hacer así hasta 78,5 centímetros o 79, para no ser tan exactos. 79 centímetros, así. Y luego vamos a hacer otra pieza enganchada aquí para arriba. Es como una bota, ¿eh? Así y así. Y después ya veremos cómo lo unimos, ¿eh? Es muy sencillo, solamente vamos a aprender lo que es el punto garbanzo y punto vareta cogido junto para que se forme una V y el punto garbanzo, como ya enseñé el lunes en el curso cómo se hacía, y así ya lo repito otra vez hoy un poco para que lo podamos aprender, sobre todo para las que empiezan ahora. Así que empezamos así, hacemos una fila recta a 79 centímetros, terminamos y subimos para arriba y ya enganchamos, después cosemos y ya se queda la forma del poncho. Venga, pues vamos allá. Este poncho lleva el punto fantasía múltiplo de 9 más 1, así que si queréis hacer un poncho más grande tendréis que añadir 9 más, de 9, 9, 9, 9, y al final, cuando consigáis todas las veces 9 que queráis, le añadéis 1 más. Con esta lana
múltiplo de 9 con 36 puntos, queda muy bien. Más 1, entonces serán 37 cadenas. Que empezamos a hacer, como siempre, enrollándonos la lana en los dos dedos y cogiendo la lana así, la corta y haciendo nuestro primer nudo de inicio. Y así vamos a hacer 37 cadenas. 1, 2, 3, así hasta 37. Una vez que tenemos ya los 37 puntos cadena, yo voy a hacer aquí una muestra un poquito más pequeña, para que enseñaros el punto fantasía, pero como es todo en recto, es muy facilito, Una vez que tengamos los 37 puntos, hemos dicho, vamos a subir con 4 más. 1, 2, 3 y 4. Vamos a contar 5 hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5. En el que hace 5 vamos a hacer 3 puntos vareta, 3 macizos, 3 puntos altos, como vosotras o vosotros lo conozcáis, todos juntos. 3. Cogemos hebra y ahí hacemos 3 puntos vareta. 1. Las de subida no cuentan. 2. Y 3. ¿Ok? Ahí. 3 varetas juntas. Ahora vamos a hacer el punto garbanzo que vimos el lunes. Vamos a contar 4 cadenas en la cadena de base, 4 puntos en la cadena de base. 1, 2, 3, 4. Cogemos hebra, pinchamos en la cuarta cadena, sacamos una vez, cogemos así estirando así para arriba, cogemos otra vez hebra, volvemos a pinchar en el mismo punto, sacamos la hebra y así alargándolo, 2 veces y una tercera, cogemos hebra, pinchamos en el mismo punto, sacamos nuestra hebra, le damos así cobertura así para que estire un poco y ya cogemos hebra y lo cerramos todo de una vez hasta el final y hacemos un punto para fijar, un punto cadena. Ahora otra vez vamos a separar 2 cadenas de separación, 1 y 2 al aire, y en el siguiente punto vamos a volver a repetir el punto garbanzo. Cogemos hebra, pinchamos en el siguiente punto y la sacamos una vez estirando, otra vez pinchamos estirándonos la hebra y otra vez cogemos hebra y volvemos a pinchar en el mismo punto y estiramos así y volvemos a cerrarlo todo junto y nuestro punto bajo para asegurar. Y así tendremos 3 puntos vareta en un mismo punto y 2 puntos garbanzos separados por 2 cadenas. Ahora volveremos a contar de aquí a aquí, de los puntos vareta a los puntos garbanzo no se separa nada en medio, solamente en la cadena de base. Ahora vamos a contar otra vez 4 puntos en la cadena de base, 1, 2, 3, 4 y ahí vamos a hacer 3 puntos vareta. Normal, este sí se cierra. 1, 2 y 3. Ahora vamos a separarlo por 2 cadenas, 1 y 2, y otros 3 puntos vareta en el mismo punto que hemos hecho los 3 puntos vareta anteriores. 1, 2 y 3. Ahí. Vaya.
se cayó. Estos 6 puntos vareta que hemos hecho aquí se separan por 2 cadenas en medio. Y así tenemos nuestros 3 puntos vareta, 2 puntos garbanzo y 6 puntos vareta separados por 2 cadenas en medio. De aquí daros cuenta que no hay separación de punto garbanzo a punto vareta. Como es tan gordo el hace hecho un ruido. Muy bien, entonces, ¿ahora qué hacemos? Volvemos a contar 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, y a nuestro punto garbanzo. Acordaos que cogemos hebra y alamos un poquito para que se quede así estiradito. Volvemos a coger hebra y otra vez alamos así 2 veces y una tercera. Así, 3 veces, sin cerrar. Y ahora de golpe cerramos todos. Ahí. Y nuestro punto, cadena de fijación. Ahora hacemos 2 cadenas al aire. 1 y 2. Y en el siguiente punto, otro punto garbanzo. 1, 2, 3. Y todo cerrado. Y aseguramos. Y ya por último, nos quedan 4 cadenas. Y ahí vamos a hacer 1, 2, 3, 4. Igual que hemos empezado. 3 puntos vareta juntos. 1, 2, y 3. Igual que hemos empezado en la otra parte. Pero al final vamos a hacer una cadena al aire y otro punto más. ¿Vale? Así. Empezamos con 3 puntos vareta, sin contar estos que hemos subido. Hacemos 4 en la base, punto garbanzo, 2 cadenas de separación, punto garbanzo, 6 varetas en un mismo punto, separado por 2 cadenas y punto garbanzo. Y otra vez al final, para terminar, 3 puntos vareta en el último punto, cadena de separación y otro punto vareta. Vamos a ver la siguiente. Una vez que ya tenemos la fila hecha, ¿cómo subimos? Pues subimos con 4 cadenas, igual que al principio. 1, 2, 3 y 4. Y ahora volteamos la prenda, el tejido, y en este espacio que hemos dejado del punto cadena y el punto vareta último, ahí van a ir los 3 puntos vareta o 3 macizos juntos. Así que hacemos 1, 2 y 3. Ahora vamos a pasar directamente al medio entre los 2 puntos garbanzo que hemos hecho en la fila anterior. Y vamos a ir a hacer 2 puntos garbanzo en medio de los 2 puntos garbanzo de antes. Así que vamos allá, cogemos hebra, alamos una vez, cogemos hebra y alamos 2 veces, cogemos hebra y alamos 3 veces. Se nos quedan 7 anillitas en el ganchillo. Cogemos hebra y cerramos todas a la vez. Así. Y hacemos el punto de seguridad. El punto cadena. Así que hacemos ahora 2 puntos al aire, o 2 cadenas, y en medio, entre el punto garbanzo y punto garbanzo, volvemos a hacer otro punto garbanzo. Cogemos hebra, 1, 2 y 3. Y cerramos. Y punto de seguridad, punto cadena. Ahora pasamos directamente al abanico que hemos hecho anteriormente. Y en medio vamos a hacer lo mismo que está, que son 3 puntos vareta,
2 cadenas y 3 puntos vareta. 1, 2 y 3. 2 cadenas, 1, 2 y 3 puntos vareta más. 1, 2 y 3. Y vamos haciendo la misma operación siempre. Veis que esto va quedando así, pero va quedando recto, ¿eh? Ahora que pasamos al punto vareta, al punto garbanzo, directamente. 1, 2, 3. Y cerramos. 2 cadenas y punto garbanzo otra vez. 1, 2, 3. Y cerramos. Y ya tenemos nuestro punto garbanzo. Y ahora directamente a la última cadena con la que hemos subido, 1, 2, 3, ahí vamos a hacer los 3 puntos vareta últimos. 1, 2, 3. Cadena al aire y en el hueco de cuando hemos subido las 4 cadenas, ahí va a ir el último punto vareta. ¿Y qué nos tocaría ahora? Pues subir con 4. 1, 2, 3 y 4. Voltearíamos y vuelta a empezar. 3 puntos vareta en el huequecito que acabamos de hacer, en la cadena al aire. 1, 2 y 3. Y directamente, sin hacer nada más, nos vamos al punto garbanzo en medio para hacer 2 puntos garbanzos más, separados por una cadena. 1 y 2 y punto garbanzo otra vez. 1, 2, 3. Así. ¿Veis cómo va quedando? Va quedando chulísimo. Al principio no parece cómo va quedando el tejido. Bueno, pues esta secuencia que os he enseñado hay que hacerla 78,5 centímetros o 79 y un total de 31 vueltas. Más o menos, 31 o 32, como veáis vosotras, ¿eh? Así vamos a estar haciendo toda esa medida. 31 vueltas, ¿vale? Nos vemos en la 31. Ya hemos terminado las 31 vueltas o 32. Bueno, esto de 31 o 32, si hacéis 31 en esta parte, cuando vayamos a subir también tenéis que hacer 31 en esta parte. Y si hacéis 32 aquí, también tiene que ser 32 aquí para que se iguale las filas, ¿vale? En este caso hemos hecho 31 vueltas, ya tenemos el largo de 78,5 centímetros y ahora la pieza se va a convertir, es un punto reversible también, se pueden hacer mantas, se pueden hacer un montón de cosas con este punto, pues se va a convertir que ahora vamos a cerrar aquí, como os voy a indicar en la última fila, y subiremos por aquí la pieza para después ponerla así, que vaya subiendo. Cerraremos aquí. Mira, ¿ves? Yo tengo la pieza aquí. He terminado aquí. Bueno, pues entonces ahora voy a ir cerrando por aquí y ahora haremos los mismos puntos aquí, los 37 otra vez y otra vez para arriba. Vamos a terminar. En la última fila vamos a hacer, en vez ya no subimos con 4, vamos a subir con un punto. Y en el agujero que hacíamos los 3 puntos vareta, ahí va a ir un punto raso. Un punto deslizado. Ahora vamos a hacer
3 cadenas al aire. 1, 2 y 3. Y aquí, en el punto garbanzo, vamos a hacer 2 puntos bajos. 1 y 2. Vamos a hacer otra vez 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y vamos a desplazarnos también con 2 puntos rasos aquí, en el medio del abanico. Aquí. 2 puntos rasos. 1, 2 y 3. Y en el punto garbanzo 2 puntos bajos. 1 y 2. Otra vez 3. 1, 2 y 3. Aquí vamos a hacer punto raso en el último punto, punto raso en el último hueco y una cadena para terminar y ya cerrar. Y ya hemos hecho la cadena final, ¿veis? Punto bajo, punto raso, 3 cadenas, 2 puntos bajos, 3 cadenas, 2 puntos rasos, 3 cadenas, 2 puntos bajos, 3 cadenas, 2 puntos bajos, 3, 2, 3, 2. En el abanico son rasos y en el punto garbanzo son puntos bajos. Al final dejamos una y cortamos no. Ahora seguimos para arriba. Entonces aquí nos quedamos, ¿eh? Entonces hacemos así. Y ahora vamos a hacer aquí 37 puntos cadena, como si fuera la base, para empezar a subir la pieza de arriba. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a poner 2 en cada hueco que tenemos. 1, 2, 3, 4. ¿Veis que aquí se han quedado unos huequecitos que son los de las subidas? Pues ahí vamos a hacer de 2 en 2 hasta tener 37. Una vez que tenemos hecho ya nuestros 37 puntos en esta parte, veis que no hemos cortado el hilo, hemos hecho 2 puntos en cada agujerito de cada fila que hemos ido haciendo. Pues ahora vamos a hacer lo mismo en esta parte que hemos hecho aquí. 31 vueltas igual, subiendo 1, 2, 3, 4, volteando, y en el primero vamos a hacer los 3 puntos vareta juntos, 1, 2 y 3. Vamos a contar 4 como si fuera esto lo de antes, 1, 2, 3, 4, y aquí vamos a hacer el punto garbanzo. Es la misma secuencia, nuestras 2 cadenas y nuestro punto garbanzo en el siguiente, 1, 2 y 3, aseguramos y vamos a hacer la misma secuencia que hemos hecho en la otra pieza y 31 vueltas más o 78,5 centímetros, ¿ok? Al terminar nos vemos. Ya hemos terminado la primera pieza, la segunda pieza y hemos hecho el final igual que lo hemos hecho en la primera pieza, con el acabado de punto bajo y punto raso. Bueno, pues ahora ¿qué vamos a hacer? Ahora, mirad, vamos a unir esta costura, tenéis que poneros la prenda así, como una bota, ¿vale? Y una vez que tengáis la prenda en forma de bota, cogéis esta esquina de la derecha y la unís con la esquina derecha abajo. Mira, vamos a ponerle unos marcadores para que lo veamos. La unimos así. Y vamos uniendo así.
esto es lo que vamos a cerrar. A ver. Y la última. Así, ¿os habéis dado cuenta? Solamente hemos cerrado una esquina con otra esquina, hemos hecho ¡fum! A esta esquina, y ahora esto es lo que vamos a cerrar. ¿De qué manera? Pues no tenemos que cortar el hilo que hayamos trabajado, y vamos a hacer un punto cadena, un punto raso, un punto cadena, un punto raso. Venga, pues entonces o sea, para cerrar un punto cadena y un punto bajo, ¿vale? Punto cadena, ya tengo aquí mi punto cadena. Ahora un punto bajo, disculpad. Ahora, intentando que coincidan más o menos, punto bajo, perdón, punto cadena, punto bajo, punto cadena, punto bajo, punto cadena, punto bajo. Se me escapó. Estamos con el punto bajo. Un punto cadena, un punto bajo, punto cadena, así. Así hasta el final. Una vez que ya hemos hecho punto cadena, punto bajo, punto cadena, ya lo hemos cerrado, pues ahora lo volvemos y ya tenemos nuestro poncho terminado. Así. ¿Veis qué chuli? Y queda chulísimo. Ahora nos falta, bueno, el poncho puede ir así. De hecho, en la revista está así. Pero si queréis, podemos hacerle una pequeña decoración para que quede, pues no sé, más bonito, como yo he hecho el mío. ¿Yo qué le he puesto al mío? Pues he cogido otro ganchillo más pequeño, le he puesto una lara de contraste, en este caso se la vamos a poner blanca, y le he hecho abanicos, igual que los que he hecho así, lo aseguraremos así, igual que los que le hemos hecho aquí, pues aquí los abanicos estos, de 6 punto vareta, separado por 2 cadenas. Entonces subimos con 3, 2, 3, aquí mismo vamos a hacer una vareta, 2 varetas, 3 varetas, y vamos a hacerle las 2 cadenas, 1 y 2, y a ver si lo cogemos bien, y 3 puntos varetas más. 1, 2 y 3. En el siguiente agujerito pues acostamos el abanico y hacemos un punto bajo. Siguiente agujerito, pues venga, 3 puntos vareta, 1, 2 y 3. Y 2 puntos cadena, 1, 2 y 3 puntos varetas más. 1, 2 y 3. Y en el siguiente agujerito lo voy a acostar, un punto bajo. Y así podemos ir haciendo toda la decoración de todo el poncho. Y en el cuello también, si queréis. Así que yo voy a hacerlo a ver qué os parece. ¿Qué os parece? Ya lo hemos terminado. Ya le he hecho todos los abanicos, la decoración aquí abajo, todo alrededor y en el cuellecito también. Es un poco lo que queráis hacer vosotros. Si queréis ponerle
punto vareta o punto relieve, que también hubiera quedado muy bien, pues también se lo podéis poner. Este ha quedado así y encima va un cuellecito, una bufandita enrollada en el cuello, que esto lo hacemos ya para el lunes, Así que espero que os haya gustado este tutorial. Es muy fácil de hacer, se pueden hacer muchísimas cosas con este punto fantasía. Cualquier duda, pues me lo preguntáis. Así que si os ha gustado, pues como siempre, me regaláis el like si lo veis bien, suscribiros si sois la primera vez que me veis, y esperando ya y haciendo ya el próximo tutorial para la semana que viene para compartirlo con vosotros. Un abrazo muy grande. Hasta luego.